la sitiaron. Diga usted, la sitiaron. Un sitio, sitiar una ciudad era rodearla de tal manera que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Y hay historias en la Biblia donde, por ejemplo, el sitio de Samaria duraba meses y algunos, según la historia, hasta años, donde la gente ya no tenía de comer, ya no tenía para tomar agua y, por supuesto, esa gran presión hacía que bajaran los brazos, se rindieran y se entregaran al enemigo. No te entregues al enemigo. Pelea la batalla de la fe. Y en esta historia, cuando el criado de Eliseo se despierta, ve que todo alrededor había un gran ejército que no tenían escapatoria y no venían para felicitarlo, ¿sí? Fue enseguida al profeta Eliseo y le dijo, estamos rodeados, estamos perdidos, ya no podemos hacer más nada, hay un ejército grande. Y Eliseo le dice, quédate tranquilo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Seguramente el criado no entendió a qué se refería. Por eso Eliseo hizo algo muy importante. Eliseo oró. Diga usted, Eliseo oró. Oró, no para hacer un milagro, no para destruir el ejército sirio, sino para que su criado pudiera ver con los ojos espirituales y darse cuenta que el ejército de Dios, el ejército espiritual, el ejército de ángeles era mucho más grande y más poderoso que todo el ejército humano con sus armas de guerra, con sus carros. Dios tiene poder. Amén. Y ha llegado el tiempo para darnos cuenta, para aprender en algunos casos y para recordar en otros que Dios está de nuestro lado, que son muchos más los que están a nuestro favor. Pero a veces usted y yo nos descuidamos en nuestra vida espiritual, bajamos los brazos y permitimos que el enemigo de nuestras almas haga lo que quiera con nosotros. Nos zarandee y nosotros, debe ser por esto, debe ser por lo otro, y no damos cuenta que estamos viviendo una verdadera guerra espiritual. Y esa guerra es la guerra de la fe. Por eso hablamos de una guerra espiritual, pero también hablamos de una estrategia. Diga usted, estrategia. Es una guerra de la fe, donde hay reinos invisibles, pero también donde ustedes y yo tenemos como promesa de Dios grandes victorias. Digan ustedes, grandes victorias. Eliseo le enseñó una gran lección a su criado y también en este pasaje que hemos leído nos enseña a nosotros una gran lección. Que para poder creer lo imposible, primero debemos ver lo invisible. Para poder creer y recibir los imposibles que a veces hay en nuestra vida, primero necesitamos entender que hay un reino espiritual a nuestro alrededor que está a nuestro favor, pero hay otro reino, el reino de las tinieblas, que se opone a Dios y a todos los que han entregado su corazón a Jesucristo. Siria tenía guerra contra Israel y el profeta les había advertido. Y esta es una gran lección. ¿Por qué? Porque la oración es la clave para poder discernir las estrategias, las artimañas y las astucias de nuestro enemigo, el diablo. Amén. Jesucristo dijo acerca del diablo, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Jesús nos ofrece una vida abundante, una vida de fe. Pero en esa vida abundante, en esa vida de fe, hay peligros, hay una guerra, hay un constante ataque de Satanás. La clave para superar muchas veces el pánico o el temor, en este caso del siervo de Eliseo, fue permitirle ver lo invisible. Eliseo oró. Y no le pidió a Dios, como dijimos, que hiciera un milagro, sino que pudiera ver la otra dimensión. Ustedes y yo como creyentes debemos entregar nuestro corazón y al leer la palabra y a través de la oración entender y percibir lo que está pasando alrededor de nosotros en lo espiritual. Ver lo invisible es una de las claves que viene a través de la oración. Diga usted, a través de la oración. A través de la oración y nuestra fe puesta en Jesús. Es poder entonces discernir lo espiritual desde una perspectiva, es decir, con la mirada de Dios. No ver con nuestros ojos naturales, no pensar o decir, bueno, esto puede ser, no. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Nuestra oración debe ser que Dios nos ayude a ser sensible a lo que está pasando. En mi vida personal, en mi matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, en nuestra economía. Por eso en Malaquías el Señor dice, reprenderé por vosotros al devorador.
¿sí? Hay muchas cosas que quieren devorar nuestra economía, sobre todo en estos tiempos difíciles. Pero Dios también ha provisto para que ustedes y yo tengamos en todo lo suficiente y también tengamos para compartir con aquellos que padecen necesidad. Es ver anticipadamente el ataque del adversario y la fuerza de maldad. ¿Para qué? Para poder resistirla. Nadie en una guerra se queda parado. Lamentablemente tenemos la guerra de Ucrania y Rusia y tantas otras guerras. En medio de una guerra nadie se queda parado. En medio de una guerra no dice el soldado, bueno, voy a esperar hasta que pase. No, porque puede ser herido o directamente muerto por una bala, por un cañón o por una granada. Alabado sea el Señor. Napoleón, ya hace muchos años atrás, fue un gran vencedor en muchas batallas. Y después de vencer una batalla dijo, es imposible ganar una batalla si no se preparan primero. El que lo había atacado había perdido y había perdido mal. Muchísimos hombres habían muerto. ¿Por qué? Porque no se había preparado. Diga usted, no se había preparado. Nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para la batalla. Pero ¿cómo nos vamos a preparar si no conocemos contra quién tenemos que pelear? Hermanos, no es tu suegra el problema, no es tu vecino, no es tu cuñada, no es tu jefe en el trabajo, ¿sí? Que muchas veces son usados por el enemigo, el diablo, para asusarnos a nosotros, empujarnos y hacer que salga lo peor de nosotros. Tenemos que entender detrás de cada problema, de cada situación en nuestra vida, el diablo quiere empujarnos para pecar contra Dios, para renunciar a las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Por eso Pablo escribe a los Efesios una carta muy interesante. En el capítulo 1, verso 17 en adelante dice, para que Dios, Pablo estaba diciendo, oro por ustedes, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Fíjense ustedes, espíritu de sabiduría, es decir, para que sean sabios, pero no según la sabiduría de los hombres, ¿sí? Que termina, perece, que muchas veces es limitada, sino la sabiduría de Dios, que es ilimitada. Para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y usa una expresión muy interesante, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En cierta forma, Pablo está diciendo que en nuestra mente y en nuestro corazón hay ojos que deben estar abiertos para poder ver lo que nuestros ojos naturales no están viendo. A veces lo podemos, dejando de lado lo espiritual, a veces sucede esto con nuestras esposas. Ellas por ser mujeres tienen un sexto sentido, No dicen, no, eso, no me gusta eso, mirá que, no, pero está todo bien. A mí no me convence, pero mirá que, y después, lamentablemente tienen razón. Pero en el orden espiritual sucede algo similar. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a ser sensible a lo que está pasando o a lo que puede llegar a pasar. El apóstol Pablo sigue diciendo, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál, Pablo usa una palabra que en griego es impresionante porque dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Digan ustedes, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Esa palabra supereminente, es una palabra como si fuera pero como si repitiéramos varias veces, muy grande. Lo que Dios tiene preparado para usted y para mí es muy grande, que muchas veces no tiene explicación, que muchas veces no podemos explicar con palabras. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios están puestas por Dios para vivirla. No podemos leer la Biblia como un libro más. La Biblia debe ser una inspiración para nuestra vida. Debemos entender que la Biblia es palabra viva de Dios. La palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios trae fe, pero la palabra de Dios también nos corrige. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos vivir bien, tengamos paz y no tropecemos o caigamos de la gracia de Dios. El mismo autor de Efesios, al terminar la carta en el capítulo 6, dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
a través de distintas formas, el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Recuerdan ustedes brevemente la historia? El diablo y muchos de los que hoy son demonios adoraban a Dios, estaban juntamente con los ángeles de Dios. Pero un día Satanás dijo, yo puedo ser como Dios. Y se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó a la tierra junto con todos los ángeles que hoy nosotros llamamos demonios. Es decir, los demonios son ángeles. Eran ángeles de Dios, pero se rebelaron contra Dios. Entonces los demonios están en contra de Dios, pero también en contra de la humanidad, porque la humanidad, los hombres y mujeres de este mundo, han sido creados, según la palabra de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Lo que viene a hacer el diablo es destruir la creación de Dios. No solamente destruir al hombre, la mujer, destruir el matrimonio, destruir a nuestros hijos, destruir la naturaleza para que ustedes y yo no podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Efesios menciona la palabra principado, menciona la palabra autoridad y también poder y señorío. Y son términos usados para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles o invisibles. Puede ser una autoridad, el presidente de la nación, un primer ministro, un rey en otro país. Esos son los visibles. Pero hay otros reyes o principados o gobernadores que son espirituales y que usted y yo no los podemos ver. Alguien dijo, Satanás me estuvo molestando. Eso es imposible. Satanás no se va a venir a molestar a uno de nosotros. Satanás no va a acercarse a ustedes o a mí para molestarnos. Satanás va a ir a tocar aquellas personas que tienen poder y autoridad en una nación para decirle, apretá el botón rojo, dale, que vuele todo, tirale los misiles. ¿Me entiende? Entonces sí, Satanás envía sus mensajeros, esos ángeles llamados demonios, eso sí lo envía, anda. Tratá de enfermarlo, tratá de desanimarlo, tratá de decir que hoy hace frío para no ir al culto, tratá de decirle que hace mucho calor, que no hay esto, que no hay lo otro. ¿Para qué? Para que no reciba de Dios. Porque el diablo sabe que cuando usted y yo no recibimos de Dios nos debilitamos, pero cuando recibimos de Dios nos fortalecemos. La visión se aclara, entendemos de dónde venimos, entendemos dónde estamos hoy con todos nuestros problemas que podamos tener, pero con la confianza que Dios por la fe nos va a restaurar, nos va a sanar, nos va a devolver la verdadera vida que Jesús prometió. ¿O acaso hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Jesús mismo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. En el Nuevo Testamento menciona las palabras jerarquía, poderes y autoridades invisibles. Son poderes malignos que engañan, diga usted, engañan y manipulan a las personas para hacer avanzar los planes satánicos. Cristo mismo y todo lo que estamos con Cristo y en Cristo son dos cosas distintas. Estar con Cristo es ir con Cristo, pero estar en Cristo es una posición. Y hablando del tema de guerra, estar en Cristo es una posición espiritual de guerra. Amén. Estar en Cristo significa estoy preparado y apuntando. Donde aparezca el enemigo, allá le tiro. Pero dése cuenta que un arma natural, un revólver, un cañón, no hay nada que pueda destruir un espíritu. ¿Sí? Un demonio lo reprendemos y se va y no se murió. Los espíritus no se mueren. La Biblia dice que el día de mañana, cuando todo termine, Satanás y todos los demonios serán arrojados al infierno, ¿sí? Para ser consumidos por toda la eternidad. Entonces no le podemos hacer nada a un espíritu. Porque no hay arma en esta tierra que pueda dañarlo, que pueda amedrentarlo. Pero basta que usted diga, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, demonio, te reprendo, te ato y te echo afuera de mi vida, afuera de mi economía, afuera de mi cuerpo que me está enfermando. El Señor es fiel y tiene poder para hacerlo. Amén. Alabado sea el Señor. Todos nosotros, los que estamos en Cristo, hemos recibido poder. Diga usted, hemos recibido poder. Hemos recibido poder. Hemos recibido autoridad sobre esos poderes. Jesús en la cruz venció todo poder. Dice que Él reina con poder y autoridad y tiene a sus enemigos debajo de sus pies. De acá no te moves. El enemigo está inoperante, el enemigo no tiene poder. Pero basta que usted empiece a dudar, empiece a descuidar su vida espiritual, el enemigo entonces tiene poder.
Muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo tiene... Y no es la culpa toda del diablo. El diablo aprovecha las oportunidades que usted y yo le damos. Por eso no tenemos que darle oportunidad al diablo. Muchas veces nuestra negligencia, muchas veces nuestra falta de consagración, muchas veces nuestra falta de adoración y reconocer que necesitamos leer la palabra para conocer a Jesús, para conocer su plan y también conocer el plan del diablo. Amén. Entonces no le echemos la culpa al diablo. El diablo es el mentiroso, es padre de mentira. Digan amén los mentirosos. ¿Sí? La Biblia dice que el diablo es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira significa es el originador de todas las mentiras. Entonces cuando ustedes y yo no estamos hablando la verdad, cuando ustedes y yo inventamos, pero es una mentirita piadosa. La mentirita piadosa es mentira. Y la mentira viene de parte del diablo. Y yo no quiero tener nada con el diablo. Amén. Alabado sea el Señor. Pero lo que pasa, no, la mentira es mentira. La Biblia dice, hablad la verdad en amor. Amén. Así como debemos andar en el Señor, también debemos hablar la verdad con ser sincero. ¿Qué te pasa? No pasa nada. Y uno se da cuenta que le está pasando. Pero algo te pasa, estás triste o no estás viniendo a las reuniones. No pasa, estoy bien. Hable la verdad. Nadie le va a decir. Si alguien me dice, pastor, la verdad que no tengo ganas de ir al culto. Bueno, yo lo voy a entender porque a veces yo tampoco tengo ganas de venir al culto. ¿O no? ¿O a usted no le pasa? Cuando se tienen que levantar a la mañana están cansados porque por ahí hubo una reunión de jóvenes en su casa a la noche. Y a veces no tenemos fuerza. Hay situaciones donde no nos da, pero cuando entendemos que Dios nos ha dado poder, cuando entendemos que Dios tiene un propósito más grande que lo que nuestros ojos están viendo aquí y ahora, entonces ahí nos reponemos y vamos adelante. Decimos, vamos a ir, porque vamos a encontrarnos no solo con los hermanos, sino lo más importante, vamos al culto para encontrarnos con Dios. Yo necesito tener un encuentro con Dios, porque sé que el encuentro con Dios me va a transformar, me va a dar fuerza, va a cargar las baterías para seguir adelante. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Los creyentes debemos reconocer que estamos en una verdadera guerra espiritual. Desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Satanás siempre ha tratado de destruirlo. Y la misión de la iglesia es una misión militar. Diga usted misión militar. Cuando Pablo escribe su carta a los Corintios, en 2 de Corintios, habla de la misión militar de la iglesia. Y él dice en el capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, el ministerio de la reconciliación, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Digan usted, no desmayamos. Antes bien, o sea, todo lo contrario dice, renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso, fíjense, no le está hablando a gente que no conoce a Dios, le está hablando a una iglesia, a la iglesia de los Corintios. Dice, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra, es decir, no cambie la palabra de Dios. La palabra de Dios es una. No podemos estar acomodando lo que Dios dice en su palabra a mi comodidad. No, pero si yo me quedo en casa no voy al culto, pero oro o leo la Biblia. No, Dios dice en su palabra que leas la Biblia, que ores, pero que también tengas comunión con otros creyentes. Amén. Y sigue diciendo, antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, es decir, si la palabra de Dios, si el evangelio, que significa buenas nuevas o buena noticia, no la hablamos, eso significa estar encubierto. Si tapamos el poder que tiene el evangelio por no hablarlo, entonces muchos van a estar en problema. Está encubierto, entre los cuales se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese, el Dios de este siglo, es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la gloria de Dios en su vida. Mucha gente que usted ha invitado a la iglesia le dice, sí, voy a ir. Y después no viene. ¿Usted piensa que no viene solo porque no tiene ganas de venir? Es una lucha espiritual. El diablo no quiere que la gente conozca al Señor. Cuando con la hermana Nelly, antes de empezar a cantar esos coritos que cantaba nuestra hermana Miriam, Belén y Erika,
antes de empezar a venir, hubo gente que oró por nosotros. Hubo gente que ayunó por nosotros para que llegáramos al camino al Señor. Y llegamos a una campaña y recibimos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces tenemos que confiar en el poder de Dios, pero también tenemos que orar intercediendo por nuestra familia, intercediendo por nuestros amigos, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Esta tarea gloriosa y hermosa sigue teniendo el mismo enemigo y sus ejércitos que pelean estratégicamente para que los seres humanos no se reconcilien con Dios. Usted se va a encontrar con cualquier persona que practica lo que se le ocurra y le va a decir, no, pero yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Sí, yo de chiquita me bautizaron de chiquita, yo creo en Dios. Pero nos damos cuenta que cuando conocemos la verdad, ese conocer a Dios, es decir, yo creo en Dios, es una mentira del diablo. Porque cuando una persona dice creer en Dios, pero con su vida, con sus hechos, se opone a todo lo que Dios dice en su palabra, entonces no está creyendo en Dios. Y solamente entendemos por la palabra de Dios que esa persona tiene la mente entenebrecida, que no ha alcanzado a entender el propósito de Dios y que Dios no es una religión. ¿Por qué? Porque la religión jamás va a poder tener el poder para transformar nuestra vida. 29 años fui evangélico yendo a una iglesia, la iglesia luterana, y nunca sentí la presencia de Dios. Ni tampoco nunca sentí la necesidad de cambiar. Nunca sentí la necesidad de, soy pecador, he pecado contra Dios. Solamente cuando alguien me predicó la verdad, cuando alguien oró preparando el camino para que la palabra de Dios llegara a nuestra vida, fue ahí que Dios produjo el cambio. Fue ahí cuando fuimos corriendo a la mesita de luz a buscar la Biblia que teníamos en ese entonces llena de telarañas porque no la usábamos. Yo tengo una Biblia, ¿la lee? No. Mucha gente tiene Biblia en su casa, pero no la lee. ¿Por qué? Porque el diablo, no seas ridículo, te vas a poner a leer la Biblia. Poné ese programa de cocina o mirá la telenovela o fíjate el partido de fútbol. ¿Sí o no? No podemos ir a la guerra sin tener un arma. Nadie va a la guerra sin un arma. Ningún ejército le dice a sus soldados, bueno muchachos, miren, el enemigo está detrás de aquella montaña, ustedes vayan y hagan lo que puedan. Pero jefe, mayor, no tenemos ni siquiera un revólver de cebita. No importa, pongan todo su empeño y van a ver qué. ¿Les parece que un ejército hace eso? No, es imposible. Es imposible pelear y es imposible ganar una guerra si no tenemos arma. Dijimos, los creyentes estamos en una guerra. Y para una guerra necesitamos una estrategia. Amén. La primera estrategia es darnos cuenta que todos los días, las 24 horas del día, se está viviendo una guerra en contra de nosotros. Es muy común y ha pasado a muchos creyentes, despertarse exactamente a las 3 de la mañana. No es casualidad. Porque a las 3 de la mañana los satanistas están orando a Satanás, están dedicando su vida, están haciendo sacrificios a Satanás y hay un tremendo mover espiritual. Y muchas personas somos despertados por ahí un determinado día a las 13 de la mañana. Y ese momento hay que reprender todo espíritu que anda dando vueltas tratando de perturbar nuestra vida. Cuando Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, fíjese qué interesante lo que dice. Es verdad que vivimos en este mundo, hermanos. Estamos de acuerdo, estamos en este mundo, ¿sí? Con todo lo que eso significa. Y Pablo lo reconoce y lo enseña por si alguno se pensó que era demasiado espiritual y que estaba viviendo, no sé, en el tercer cielo, en algún lado. Pablo dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no estamos como todo el mundo. En la otra versión dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que vivir la vida, formar nuestra familia, trabajar, cumplir con todas nuestras responsabilidades, incluso las responsabilidades espirituales, pero ¿saben qué? También tenemos que entender que nuestra ciudadanía ya no está aquí. Hoy cantaban Jerusalén, ¿sí? Acerca de Jerusalén. Calles de oro, mar de cristal. Eso está en el Apocalipsis. Algún día estaremos con el Señor en esa Jerusalén celestial por toda la eternidad. Y ese anhelo tenía la iglesia primitiva. Jesús le dijo, voy pero vengo pronto. Y ellos vivieron con ese pensamiento de que Jesús en cualquier momento iba a volver por ellos.
Por eso era la preocupación de extender el evangelio, porque ellos la tenían clara. Diga usted, la tenían clara. Ellos sabían que si Cristo venía a buscar a su iglesia, todos los que no habían conocido a Dios por no haberles predicado, se iban a ir al infierno. Porque no hay muchos caminos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El otro camino es el infierno. Pero yo creía en Dios, yo leía la Biblia. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara en cuanto a qué camino usted y yo tenemos que tomar. Dice, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien la manera de pensar y obedezcan a Cristo. Por eso estamos empezando a iniciar la estrategia de Jesús, nuevamente, a reiniciar, porque ya la habíamos estado haciendo con los grupos de amistad, el ciclo evangelístico, los retiros espirituales. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que estamos en una batalla espiritual y que lo que Dios necesita, en primer lugar, abrir nuestra mente para darnos cuenta que es una tremenda pelea. Y en segundo lugar, orar y ayunar por nuestros amigos, familiares y vecinos para que Dios toque la mente y su corazón y entiendan y puedan recibir a Cristo Jesús en sus corazones. Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice, así humildemente debemos corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que, y preste atención lo que dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los ha tenido cautivos, sumisos a su voluntad. Muchas personas están cautivas bajo las garras de Satanás. Y Jesucristo mismo dijo, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y sacarle sus bienes si primero no le ata. La Biblia habla en los evangelios de atar y desatar. Dios nos ha dado poder para atar a los demonios, para atar todo espíritu que vengan contra nosotros o contra nuestra familia. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, todo lo que atares aquí en la tierra va a estar atado en el cielo y todo lo que desatares aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Entonces, entendiendo esto, muchas personas que usted y yo conocemos están atados por el maligno. Y para poder conocer la verdad de Dios y ser salvos, necesitamos desatarlos. Y esa tarea de desatar no es fácil, porque es una guerra espiritual, porque el diablo los tiene cautivos a su voluntad. El rescatar almas no es una tarea fácil. Requiere de guerreros que estén dispuestos. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a rescatar de las garras del diablo? A ver, hermana Ethel, Miriam, amén. Claudia, bien. Esa es la tarea de la iglesia, rescatar a los cautivos. ¿Cuántas personas están sufriendo? Depresión, bulimia, anorexia, drogadicción, suicidio. Violencia familiar, matrimonios que se separan, se vuelven a casar creyendo que eso va a solucionar el problema y vuelven a fracasar en el matrimonio. El problema no está afuera, el problema, dijimos muchas veces, está dentro de nosotros. Es aquí adentro de nosotros donde Cristo quiere venir a vivir para cambiar las cosas que necesitan ser cambiadas. Hace unos meses atrás leía, desde que salió la ley de la violencia de género, la violencia contra la mujer, increíblemente se aumentaron los casos de violencia contra la mujer, de violencia y de mujeres muertas. ¿No les llama la atención eso? Hacen una ley para proteger a la mujer y hay más muertes de mujeres por violencia de los hombres contra ellas. ¿No les llama la atención? ¿Nunca se preguntó cómo puede ser? Porque las leyes no pueden cambiar la naturaleza espiritual de las personas. No le podemos decir al diablo, diablo, te muestro la Biblia, diablo, andate con la Biblia. El diablo no le teme a la Biblia. El diablo no le tiene temor a nosotros cuando estamos huecos de Dios, cuando no hay ni siquiera un poquito de la presencia de Dios. Cuando usted y yo, todo lo contrario, cuando usted y yo nos cargamos las baterías espirituales, estamos consagrados a Dios, sabemos en quién hemos creído, es ahí donde tenemos el poder para resistir al diablo. Amén. Alabado sea el Señor. En Lucas capítulo 14, Jesús dijo, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres
puede enfrentarse al que viene contra 20.000. También habló de edificar la torre. Nadie que va a edificar una torre no se sienta primero y hace los cálculos si tiene el material suficiente. No vaya a ser que empiece y cuando llegue a la mitad, todos los amigos, los del barrio se burlen, te quedaste por la mitad. ¿Cuántas veces nos quedamos a la mitad del camino? ¿Cuántas veces hemos iniciado algo y luego lo dejamos? Porque ignoramos que hay una fuerza espiritual en contra nuestra que no quiere. ¿Saben qué? El diablo no quiere que usted sirva a Dios. ¿Por qué? Porque sabe que el día que usted realmente se entregue de corazón al Señor y empieza a desarrollar un ministerio para el reino de Dios, grandes cosas van a suceder, grandes cambios. Muchas personas, no uno o dos, muchas personas van a ser bendecidas por su servicio al Señor. ¿Lo cree? Si no lo cree es su problema, pero créalo porque es lo que dice la palabra de Dios. En el mundo militar usamos la estrategia. El mundo militar tiene una estrategia. No dice, bueno, vamos a darle con todo. No. Ponen un plano de dónde está el enemigo, las posiciones, qué armas tienen, cómo las van a usar, cuándo las van a usar y de qué forma, de qué manera. La palabra estrategia significa, lo define el diccionario, es el arte o ciencia para dirigir operaciones militares. Y estamos hablando de una guerra y una estrategia. La estrategia es la ciencia de llevar adelante operaciones militares. Y usted y yo somos soldados de Cristo. ¿Sí o no? Él lo dice la Biblia, ¿eh? Somos soldados de Jesús. No podemos, a veces, no sé, creo que le ha pasado a usted cuando está cuidando que no le entren las moscas, sobre todo cuando la esposa hace algo rico, y entra una mosca y ahí anda y decimos, ay, esto seguro es que se va a querer posar ahí de esto rico que hicimos, y empezamos con un repasador. Y pareciera que la mosca se ríe de nosotros. ¿Qué me vas a agarrar? Y a veces los cristianos hacen eso. Están con un repasador espiritual queriendo derribar demonios grandes, demonios gigantes que vienen contra su vida, contra su familia. Por eso Pablo dice, las armas que Dios nos ha dado son armas poderosas para destruir fortalezas que se levanten, para cambiar a las personas que cambien de reino. El día que usted y yo nos bautizamos, hemos cambiado de reino. Antes de conocer al Señor, antes de bautizar, estábamos en el reino de las tinieblas. Por ahí veníamos a la iglesia, teníamos una Biblia en la casa, éramos buenas personas, pero estábamos en el reino de las tinieblas. Pero el día que nos bautizamos, Dios nos trasladó, dice Pablo, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para servirle. ¿Sí? ¿O acaso usted, cuando alguien hace algo grande por usted, un sacrificio, algo, uy, ¿cómo puedo pagarle? ¿Cómo puedo ayudarte? Porque a veces hay cosas que hacen por nosotros que no tienen precio. No podemos pagarle porque lo que hizo, el sacrificio, las horas que invirtió, nos ayudó en esto o aquello. No podemos. Pero bueno, algo voy a hacer a favor de. De la misma manera, como hijos agradecidos, nosotros debemos servir a Dios. Porque aunque sea, no podemos devolverle todo lo que ha hecho y hace por nosotros, pero aunque sea una partecita, ¿sí? Decirle que tenés al lado, aunque sea un poquito. Un poquito. Serví y sé de bendición. Para terminar, en una guerra y con una estrategia, necesitamos en primer lugar preguntando, ¿por qué estamos en guerra? ¿Por qué estamos en guerra? ¿Qué es lo que ha desencadenado la guerra espiritual en nuestra vida? Y en segundo lugar, identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Jesús habló del diablo y sus demonios. El enemigo, dijo Jesús, no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y en tercer lugar, declarar los objetivos de la guerra. ¿Para qué nos peleamos? ¿Para qué? Algunas naciones pelean para conquistar territorio, algunos pelean para conquistar fuentes económicas, petróleo, gas o lo que fuera. ¿Nosotros para qué peleamos? ¿Para conquistar qué? ¿Para conquistar qué? Dígalo fuerte, no tenga vergüenza. Para conquistar más territorio al reino de Dios. Jesucristo nos dijo, vayan hasta el último de la tierra. ¿Para qué? Para que cuanto más avancemos, más grande sea el reino de Dios. Y en el lugar donde no está establecido el reino de Dios, habita el reino de las tinieblas. ¿Sí? Allí Satanás y su demonio hacen fiesta. ¿A través de qué?
a través de la brujería, a través de la parapsicología, a través de las perversiones sexuales, a través del aborto, a través de un montón de cosas que Dios dice, eso es malo, eso no es bueno, eso no es de bendición para ustedes. Pero los políticos son influidos por principados, por potestades, por consejeros que dicen, no, va a ver, que te van a votar, te van a votar. Y de esa manera están en contra de la familia que Dios estableció, en contra del matrimonio, en contra de nuestros hijos. Y es ahí donde uno tiene que despertarse a que estamos en una verdadera guerra espiritual y si nos descuidamos, vamos a perderla. ¿Alguien quiere perder la guerra espiritual? No, seguro que no. Pero si usted pierde, puede perder sus hijos, puede perder sus nietos, puede perder su economía. ¿Por qué? Porque cuando Satanás viene a tu vida y a la mía, no viene por un poquito. Él viene por todo. Él quiere todo. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Fíjese esto, escuche con atención. En Daniel, el capítulo 10 de Daniel, Daniel estaba en una tierra de esclavitud, sin embargo, él estaba orando. Diga usted, él oraba a Dios y pedía algún día poder volver a la tierra prometida. Pero el capítulo 10, verso 12, dice, se le aparece un ángel y habla con Daniel, porque Daniel oraba. Diga usted, Daniel oraba. ¿Recuerdan lo que hizo Eliseo para que su criado viera? Dice la Biblia, Eliseo oró. Entonces me dijo el ángel a Daniel, dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras y lo que Daniel estaba pidiendo en oración, Dios la había escuchado. Y a causa de esas palabras, yo he venido, le dice el ángel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, un ángel de Dios muy importante llamado Miguel, dice, vino para ayudarme. Está hablando un ángel y le está diciendo a Daniel, hace 21 días que empezaste a orar y a ayunar. El Señor me dijo enseguida, anda y ayúdale, porque los ángeles de Dios son servidores de Dios para ayudarnos a nosotros. Son agentes de Dios que nos ayudan a nosotros ministrando a nuestro favor, defendiéndonos, guardándonos, protegiendo. Como dice el Salmo, los ángeles del Señor acampan alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. ¿Y qué hace? Y los defiende. El ángel le dice a Daniel, Daniel, hace 21 días que escuchamos tu oración. El Señor me mandó, pero ¿saben qué? En la región de Persia hay una potestad, un principado espiritual que estuve luchando, no podía llegar. Cuando habla de esa región de Persia que no podía, no se refiere a un rey de Persia natural. No se refiere a un ejército natural, se refiere a una potestad satánica que estaba impidiendo la respuesta de Dios para Daniel. Y le dice claramente, a causa de tus palabras yo he venido. No dejes de orar. No dejes de buscar a Dios. A veces tus oraciones y las mías parece que apenas si llegan al cielo raso, parece que ping y caen. Aunque te parezca, no es así. Todas las oraciones llegan a la misma presencia de Dios. Pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Mentira del diablo. El pastor no está más cerca de Dios porque es pastor. Todos nosotros tenemos la misma libertad para entrar a la presencia del Señor en cualquier momento del día o de la noche y pedirle al Señor el oportuno socorro. Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entendamos, hermanos, que estamos en una guerra y lamentablemente la iglesia se ha quedado muy quietita y el diablo ha ganado ventaja. En nuestro país
hablando de, hoy les mencioné la brujería, parapsicóloga y tal. No me la contaron. Con la hermana Nelly lo vivimos. Nosotros creíamos en Dios, pero íbamos a los curanderos. Pero cuando alguien nos habló de Cristo, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, todo cambió. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces, hermana Nelly, lo he mencionado? La ruda macho, la ruda hembra, el aceite quemado, la sal, la escoba dada vuelta con unos hilos rojos de lana. Estábamos temblando. Pero cuando vino el poderoso a nuestras vidas, cuando vino el Señor de los ejércitos a pelear por nosotros, nos dio vida abundante, nos guardó, hizo un cerco espiritual a nuestro alrededor y nos dijo: nadie te podrá tocar. Porque desde el día que dispusiste tu corazón, desde el día que te bautizaste, ahora eres mío. Te tengo en mis manos. Jesús te dice: yo he dado mi vida para salvarte. Me di hasta la muerte para que tengas vida y que la puedas disfrutar. Pero no quiero que esa bendición quede en tu vida solamente. Quiero que esa bendición la lleves a tu familia. Ustedes y yo tenemos gente, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, que están sufriendo, que están buscando la respuesta tal vez hace mucho tiempo y usted está cerquita para darle la única respuesta. Jesús no es una de las tantas, Jesús es la única respuesta. Jesús es el único que puede cambiar al ser humano, que puede cambiar su manera de pensar. Jesús es el único que puede traer paz como nunca antes la habíamos tenido. Jesús es el único que nos puede dar claridad de pensamiento para tomar buenas decisiones, para que no se quiebre o se rompa nuestro matrimonio, para que nuestros hijos tengan paz, se críen, para que tengamos provisiones para ellos y también el día de mañana cuando tengan nietos. Cuando Dios mira tu vida y la mía, no está mirando hoy domingo, está mirando la eternidad. Él está diciendo: yo me entregué para que tengas vida y para que la disfrutes. Pero también Jesús nos dice: tené cuidado porque alrededor tuyo, escribe el apóstol Pedro, el diablo como león rugiente está buscando a quien felicitar. Nos dice, buscando a quien devorar. El diablo te quiere comer a vos, te quiere comer a tu familia. Cuando entra en uno, el diablo va por todo. Pero si ustedes y yo en esta mañana tomamos la decisión y cada día de ir por todo lo que tiene Dios para nuestras vidas, las cosas van a cambiar. La fe de Dios se va a aumentar y vamos a caminar seguro. Y cuando nos digan: ¿viste cómo esas cosas se estuvo moviendo? Algo raro hay ahí. Ríase. Usted lo único que tiene que creer y pedir que Dios se mueva. Que los demás crean en sus cosas, que los ómnicos, que el extraterrestre, que el monte Uritorco, que todas las cosas que pueden ser reales, pero que no tienen nada que ver con Dios. Créale a Dios, reciba de Dios. No, pastor, el placar se movía solo y la lámpara se movía. Hable con Dios. Usted ha recibido poder y autoridad para reprender toda fuerza del maligno. Y de hecho, en todos estos años de pastorado hay hermanos que eran nuevitos, recién estaban en las cosas de Dios y pusieron en práctica eso y nunca más el diablo los molestó. Nunca más tuvieron fenómenos paranormales en su casa. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes queda presente. Está ahí para defendernos. Él y solo Él nos hace a ustedes y a mí más que vencedores. ¿Qué les parece si vienen aquí a armarse de las armas espirituales como soldados de Jesucristo? Ahora adoramos al Señor. Lo invito a pasar aquí y a armarse espiritualmente para la gran batalla que todos tenemos por delante. Adoremos al Señor y luego oramos personalmente por ustedes. Padre nuestro en el cielo.